Una de las preguntas importantes que se hace la gente que analiza la historia contemporánea sobre uno de los fenómenos más determinantes de la actualidad, de la contemporaneidad, es ¿por qué cayó el socialismo real existente? Pienso que hay muchas razones, muchas causas, muchos motivos, muchos factores, muchos detonantes de ese derrumbe. El primero, la Guerra Fría, fundamental. A pesar de que el 9 de noviembre de 1989, cuando se derrumba el muro de Berlín, el señor presidente de los Estados Unidos de América, George Walker Bush, es sorprendido, así como la CIA y el Pentágono y la Secretaría de Estado y la Secretaría de Defensa y también la Cancillería alemana y el presidente de Francia y el primer ministro del Reino Unido y el mundo entero. Nadie se esperaba el derrumbe del sistema socialista mundial a partir de ese evento, después de 28 años de existencia del muro. Recordemos que fue erigido a partir del 13 de agosto de 1961 al acordonar, al aislar con un muro la parte occidental de Berlín, incrustado como ciudad y como esa parte occidental de Berlín occidental en pleno corazón de la República Democrática Alemana, que era la parte oriental de la antigua Alemania, que fue dada en forma de territorio ocupado por los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial, por decisión de los tres grandes, de los aliados: Unión Soviética en cabeza de Joseph Stalin, Estados Unidos de América inicialmente con el presidente Franklin Delano Roosevelt en la conferencia de Yalta a principios de 1945 y posteriormente la conferencia de Potsdam, ya habiendo capitulado los alemanes, y con el nuevo presidente estadounidense Harry Truman, y en tercer lugar por parte del primer ministro del Reino Unido, de la Gran Bretaña, de Irlanda del Norte, Winston Churchill, quienes decidieron la partición de Alemania en 4 sectores, incluyendo a Francia, que no hizo parte de los tres grandes, y también la partición en la misma forma de Berlín. La Guerra Fría culmina con la derrota del socialismo. Recordemos que en ese momento, y a partir de 1945 terminando, pero fundamentalmente a partir de la fundación de la República Federal de Alemania, que resulta de la unificación de los 3 sectores occidentales de Alemania, en que se habían dividido los aliados occidentales de ese territorio, y fundamentalmente a partir de la fundación de la OTAN en 1949, ese pacto político-militar que funciona aún y que inicialmente se encontraba bajo la égida de Estados Unidos de América, que coordinaba al conjunto de las superpotencias militares occidentales en contra de la Unión Soviética y de sus posteriores, a partir de 1945, de la derrota definitiva del Estado nazi, de sus socios de Centro y Oriente de Europa, y que son organismos, la OTAN es un organismo dirigido fundamentalmente a combatir y eventualmente a invadir, a atacar militarmente a los países socialistas, y que encuentran refugio tras la fuerza indiscutible que le daba a Estados Unidos de América como líder mundial y único poseedor de la bomba atómica
que fue utilizada, afortunadamente, únicamente en esas dos ocasiones hasta el momento, por Estados Unidos de América contra las dos ciudades mártires, Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de ese mismo mes del año 1945. Únicamente hasta 1955, es decir, 6 años después, aparece el Pacto de Varsovia, el Tratado de Varsovia, que es la respuesta, también político-militar, de los países socialistas liderados por la Unión Soviética a la OTAN. Hay que recordar, obviamente, que la Unión Soviética únicamente hasta 1949, 4 años después del uso por parte de la Unión de Estados Unidos de América de la bomba atómica, logra desarrollar su propia bomba. Es decir, que anteriormente a ello, pienso yo que es claro, la amenaza nuclear exclusivamente radicaba en los Estados Unidos de América. Es decir, la amenaza realmente al mundo fue Estados Unidos de América. Y recordemos que la Unión Soviética, en este contexto, hay que reconocerla como la verdadera triunfadora, el verdadero liberador de la humanidad de esa amenaza que fue para la paz mundial el Estado nazista, el Estado fascista o nazi de Adolf Hitler. Ese desgaste de la Guerra Fría en inversión multimillonaria permanente, de desarrollo de nuevo armamento, de destrucción masiva, de tanques, de aviones, de tropas, etc., desgastó profundamente el sistema socialista. Segundo, la falta de libertades y de democracia interna en los países. Las marchas de los lunes en Leipzig, que comienzan a finales de los años 97, 98, y que culminan en el derrumbe del muro de Berlín, simplemente fueron expresión de la inconformidad de los ciudadanos de ese país, que también representaban la inconformidad de los ciudadanos de los demás países socialistas. Eso es indiscutible. A pesar de los desarrollos, de los avances, de los progresos, de las ventajas que tenía el sistema socialista, con base fundamentalmente en la equidad social, en la seguridad interna, en el acceso libre, de buena calidad, universal e ilimitado a la educación y a la salud, otros sectores, otros factores, otros elementos, otras facetas, otras áreas de la vida social de los países socialistas se descuidaron absolutamente o simplemente se desconocieron. Por ejemplo, el mercado como circulación mercantil, como una de las etapas o elementos o momentos en que se presenta el proceso de reproducción social, no fue tenido en cuenta por las autoridades de esos países. Se centralizaron las decisiones de carácter económico y un grupo de personas muy reducido, unos comités, unos consejos con alto nivel de autoridad y de capacidad de toma de decisiones, fueron quienes tomaron esas decisiones en cuanto a qué se producía, cuánto, cuándo, cómo, quiénes o no se consumía. De tal manera que las personas empezaron a sentir malestar por esa falta de libertades y de democracia, de participación y de capacidad de decisión de las personas del común. Otro elemento fundamental que creo yo pesó mucho fue el impedimento de carácter estatal, administrativo, gubernamental, que esos estados, esos países,
esos gobiernos imponían a las personas del común para viajar libremente, para su libre movilidad. De tal manera que los países occidentales estaban vedados para los habitantes de los países socialistas. Pienso que si se hubiera permitido el libre tránsito de los trabajadores, de las personas del común, de los profesionales, de los estudiantes, de los sindicalistas, etcétera, de los mismos miembros de los partidos comunistas en sus diferentes denominaciones hacia el occidente, la gran mayoría de la población hubiera regresado después de unas vacaciones, después de un paseo, como se hace normalmente al conocer París o Roma o Madrid. Eso fue una limitación muy grande que generó grande malestar, de tal forma que los ciudadanos de los países socialistas únicamente podían viajar entre sus países socios, miembros del CAME, de la Comunidad de Ayuda Mutua Económica, y del Pacto o del Tratado de Varsovia. Esto es una limitante muy grande. Incluso había ciertos niveles de limitación a veces también entre los mismos países socialistas para movilizarse, para entrar libremente, por ejemplo, a la Unión Soviética. No era nada fácil, era complicado. Yo creo que finalmente también el tema de la información, de la cultura, del poder empaparse autónomamente, neutralmente, sin arbitraje, sin tutelaje, sin el padrinazgo del Estado, sobre lo que sucedía en el occidente. El poder leer libremente los libros, la literatura científica o popular, literatura clásica, literatura política. El poder leer libremente, por ejemplo, Mein Kampf, que ciertamente en un país como Alemania tiene una serie de reservas y una serie de prevenciones por la situación que se dio durante el Tercer Reich, durante la época del fascismo y el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, por las connotaciones que tienen ese tipo de textos. De todos modos es necesario que las personas puedan acceder a ello libremente, sin cortapisas, sin controles, sin inspecciones, sin que alguien lo esté vigilando a uno, como denunciaba claramente George Orwell en 1984, esa obra que critica frontal y radicalmente el autoritarismo, el totalitarismo, pero no solamente de los soviéticos, sino también de los nazis, del fascismo italiano, del militarismo japonés. Y ¿por qué no? Ya veríamos más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, después del triunfo de los aliados, la situación que se dio en los Estados Unidos de América, bajo el régimen del naciente FBI de Edgar Hoover, la persecución de la oposición, de los liberales, de los socialistas, de los comunistas, de los nacionalistas, de los demócratas, con el famoso senador McCarthy, con la cacería de brujas, con las acusaciones de actividades antiamericanas, como se denominaron en su momento, de las cuales fueron, por ejemplo, víctimas, miren ustedes, recordemos, Charles Chaplin, de las cuales fueron víctimas, por ejemplo, personalidades como Albert Einstein, quien simplemente se destacó, primero como gran genio de las matemáticas, de la física teórica, premio Nobel, pero que a la vez se dedicó a partir del lanzamiento de las bombas atómicas y de su salida anteriormente, claro, del Estado nazi, a la defensa de la paz, la lucha contra la guerra, contra la hecatombe nuclear, etc. Entonces Estados Unidos no está exento tampoco de la persecución política, de la coacción a las libertades y los derechos individuales, de las minorías, de la oposición, etc., sin mencionar aquí
el hecho histórico, profundamente triste, lamentable, del irrespeto a los derechos ciudadanos, a los derechos políticos y sociales, a las libertades individuales, a la igualdad frente a la Constitución y la ley de los afrodescendientes, de los negros, todos esos crímenes que se cometieron y que aún retumban en la cabeza de millones de personas en la historia reciente y que en muchos lugares no se han superado contra las minorías étnicas, contra las minorías religiosas y contra las minorías políticas en ese país, en ese gran país. Entonces digamos que el socialismo lamentablemente no fue lo que se esperaba desde el punto de vista del progreso, del crecimiento económico, del desarrollo social, del mejoramiento de las condiciones de vida de la población, de la calidad de vida, de la productividad, de la competitividad frente a los países capitalistas, del fortalecimiento de la paz, de las oportunidades, de las igualdades, de la equidad internamente, a pesar de que en mucho se progresó. Lamentable que con la perestroika, que fue un gran intento de Mikhail Gorbachev en 1985, con la propuesta de reestructuración y democratización de la Unión Soviética y por ende también de los otros países socialistas, que no se tuvo en cuenta. Digo, lamentable que no se haya logrado hacer esas modificaciones, esas reformas profundas y haber mantenido los avances, los logros, las conquistas de esas sociedades. Pienso que el socialismo real existente fue un primer intento de crear una sociedad nueva, distinta, superior, que desplazara al capitalismo como sistema económico, social y político imperante, y que lamentablemente como primer intento fracasó, pero que enseñó lo que no se debe repetir. Muchas gracias por su amable atención.